Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición poder saludarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a dar inicio a nuestro servicio en esta hora. Que Dios les bendiga ahí en sus hogares, en la comodidad de sus hogares. Vamos a dar inicio a nuestro servicio y para eso vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 9. En sus casitas pueden abrir la palabra de Dios y juntos vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios, Deuteronomios capítulo 7, verso 9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, ahí donde estamos, en nuestros hogares, y que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas en estos momentos difíciles que estamos pasando. Conocer y creer en la fidelidad de Dios es bastante confortante para nuestros corazones. Vamos a orar, incline su rostro ahí donde está y vamos a orar. Bendito eres, Padre, bendito eres, Hijo, y bendito eres, Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos porque eres grande, eres poderoso y no hay otro Dios tan grande y poderoso como tú. Solo tú eres digno de recibir la honra y recibir la gloria. En esta hora venimos delante de tu presencia y te pedimos en el nombre de Jesucristo que esta palabra que vamos a compartir en esta hora sea de bendición para nuestras vidas, sea de fortaleza para nuestras vidas, ahí donde estamos. Que esta palabra, Señor, venga a confortar nuestros corazones en medio de esta tribulación que el mundo está pasando. Muchas gracias, Padre, porque cuando leemos tu palabra, confiamos en tu palabra, que tú eres nuestro Dios y que tú eres un Dios fiel. Gracias, Padre, porque cada día vemos tu misericordia obrando en nuestras vidas. Bendito eres, Padre. Bendice en esta hora, Padre, las familias de Fuente de Vida que están ahí viéndonos en sus hogares. Bendícelos grandemente, que no falte el alimento, que no falte el calzado en sus hogares. Que seas tú con nosotros, guardándonos, bendiciéndonos y dándonos la fortaleza para seguir adelante. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. En esta hora vamos a conocer, vamos a entender qué es la fidelidad de Dios. Y quiero que se nos quede en nuestro corazón este texto de Deuteronomio que dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Es un Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman hasta 1000 generaciones. Dios es fiel, hermanos. Cuando la palabra fiel se emplea con respecto a Dios, significa que Él es digno de absoluta confianza y que su pueblo puede depender de Él sin duda y sin reserva. Es importante, hermanos, que Dios es fiel, no porque Él cumple todo el deseo de su pueblo, sino porque Él cumple todo lo que Él ha prometido. Esto dice David Washer en un estudio bíblico llamado El único Dios verdadero. Entonces, Dios es digno de toda confianza, hermano. Y a través de la palabra, Dios nos revela este atributo de Dios, que es la fidelidad. Dios, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, Dios nos revela este atributo, la fidelidad de Dios. Hermanos, en medio de esta pandemia, nosotros podemos creer y entender que Dios es fiel, que Dios está con nosotros ahí donde estamos sentados, donde estamos en nuestros hogares. Dios es fiel porque Él ha prometido que iba a estar con nosotros. A veces como cristianos podemos entender que no es fácil
vivir en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Y que nosotros como cristianos no estamos exentos de todo lo que está ocurriendo en este mundo. No estamos exentos, hermanos, de todo lo que está pasando en este mundo como cristianos. Vamos a ver más adelante por qué. Vivir en medio de la escasez de economía por falta del trabajo. Esto nos lleva a una escasez de alimento. En medio de las enfermedades por la pandemia que está azotando el mundo entero. Y en medio de las aflicciones que estamos viviendo. No es fácil, hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo les advirtió a sus discípulos. Esto nos lo advirtió nuestro Señor Jesucristo. Se lo advirtió a sus discípulos. Y dice la palabra de Dios en San Juan 16:33. Es un texto que igual que se queda en nuestros corazones. San Juan 16:33. Creo que es un texto que muchos conocemos. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Esta palabra nos da fortaleza, hermanos, y creer que Dios es fiel. Y creer que nuestro Señor Jesucristo ha vencido las aflicciones. Es importante, hermanos, que tengamos esto en mente cuando estemos pasando por tiempos difíciles. Es importante que nosotros como cristianos tengamos esto en mente, que en el mundo tendremos aflicción, porque van a venir tribulaciones a nuestras vidas, pero hay que estar bien cimentados en la palabra de Dios. Hay que estar bien cimentados en esa roca que es Cristo para poder mantenernos firmes en cualquier momento de tribulación que venga a nuestras vidas. Mantenernos firmes en la roca que es Cristo. Dice la palabra de Dios que en Jesucristo encontramos paz. Solamente en la palabra y en Jesucristo encontramos paz en medio de estos momentos difíciles. Todos, hermanos, en algún momento de nuestras vidas vamos a experimentar aflicciones. Todos, en algún momento de nuestras vidas vamos a experimentar aflicciones. Pero, ¿cómo se llama su aflicción que está usted atravesando en estos momentos? ¿Cuál es la aflicción? ¿Cuál es el problema que está pasando en estos momentos? ¿Cómo se llama? ¿De qué tamaño es? ¿Qué tan grande es ese problema? Pero vemos que Jesucristo ya nos lo advirtió. Vemos que dice la palabra de Dios que en el mundo vamos a tener aflicción. Nos lo advirtió. Estamos advertidos, dice, en el mundo tendréis aflicción. Las aflicciones se traducen en la vida humana como opresión, angustia, molestias, tristezas, sufrimiento. Y todo esto, hermano, conlleva a algo más. Todo esto conlleva a veces a depresión, a desánimo. Todas estas aflicciones, si no estamos bien cimentados en la roca que es Cristo, porque todos vamos a pasar por algún momento por este tipo de aflicciones. Vamos a pasar por estas aflicciones. Pero lo más importante es que estemos fundamentados en la palabra de Dios, en la roca que es Cristo, y creyendo que Dios es fiel. Y ser cristiano, hermanos, no nos libera de todas estas aflicciones. Ser cristianos no nos libera de las aflicciones que experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Cristo no nos invulnerabiliza de las aflicciones, menos nos garantiza la ausencia de ellas en nuestras vidas. Ya fuimos advertidos. Cristo nos lo advirtió. En el mundo tendréis aflicción. Ahora, ¿qué tipo de aflicción está usted pasando en estos momentos?
medítelo. ¿Qué tipo de aflicción está pasando usted en estos momentos? Pero también, ¿qué tanto confía usted en Jesucristo? ¿Qué tanto confía usted en la fidelidad de Dios, que Dios lo va a sacar adelante en medio de cualquier aflicción? ¿Qué tanto confía usted en Jesucristo? Ya fuimos advertidos y nos sigue diciendo en San Juan 16:33. Tenemos una esperanza. San Juan 16:33, Jesucristo nos lo advierte que tendremos aflicción, pero también tenemos una esperanza. Dice Jesucristo, pero confiad, pero tened confianza, tened fe. Es una esperanza, hermanos. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Dice que las aflicciones son temporales. Las aflicciones son temporales. Nunca pierda la confianza en Dios. Nunca pierda la confianza en Dios, porque Dios es fiel. Nunca pierda la confianza. Dios promete suplir nuestras necesidades. Esa es una de las palabras que debemos nosotros estar bien fundamentados en la palabra de Dios. Dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Esta es una promesa, hermanos, para nuestras vidas. Entonces, Dios promete suplir nuestras necesidades. Tengamos confianza, pero confiad, ten fe. Él promete suplir nuestras necesidades. Poniéndome yo a pensar en esta palabra, muchos ahí en casita llevamos más de 2 meses, unos 3 meses encerrados en nuestros hogares sin trabajar, y estoy seguro, porque he hablado con todos los hermanos, que no ha faltado el alimento en nuestros hogares. Estoy seguro que Dios ha suplido para cada una de nuestras necesidades en medio de esta aflicción. Pero Él nos dice, confíen, tengan fe, pero confiad. Él es nuestro pastor, hermanos. Tengamos confianza. Cuando estamos ahí encerrados en nuestros hogares por lo que está pasando y no ha faltado el alimento, viene a nuestra mente, viene a mi mente cómo Dios guardó al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. No les faltó alimento, no les faltó agua, porque Él era el que estaba con ellos ahí, fortaleciendo sus vidas. Y en estos momentos Él está proveyendo en medio de esta pandemia para nuestras vidas. Esa es la confianza que nosotros debemos tener en Jesucristo. Debemos confiar en la fidelidad de Dios. Dice la palabra que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro proveedor. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro ayudador. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro socorro. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro pronto auxilio. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro sanador. Tengamos confianza, hermanos, en la palabra de Dios, porque Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Es lo que nos dice la palabra en Deuteronomio 7:9. Dios es fiel. Y sigue diciendo San Juan 16:33. Ahí nos da un ejemplo, igual Jesucristo, porque dice, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. O sea, no están solos, estoy yo con ustedes. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces no estamos solos, hermanos. Jesucristo está con nosotros para que en Él tengamos paz. Para que en Jesucristo tengamos paz. Pero, ¿cómo podemos vencer nosotros esas aflicciones? ¿Cómo podemos nosotros poder vencer esas aflicciones que están atribulando nuestras vidas? Porque van a venir las aflicciones a nuestras vidas. Creyendo que Jesucristo, creyendo que Él está a nuestro lado. Aferrándonos a las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmos 37:25, joven fui, dice el salmista,
y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es una bendición, hermanos, nosotros poder creer en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos vencer las aflicciones? Creyendo que Él está a nuestro lado, aferrándonos a las promesas de Dios, buscando cada día a Dios en oración. Porque la oración va a fortalecer nuestras vidas. Nuestra comunión que tengamos nosotros con Dios va a venir y fortalecer nuestras vidas. Porque cuando vengan las aflicciones a nuestras vidas, vamos a poder confiar que es más poderoso el que está con nosotros. Que cualquier aflicción, cualquier problema que venga a nuestras vidas, si creemos que Jesucristo está en nuestro lado, vamos a ser más que vencedores. Entonces, ¿cómo lo podemos vencer las aflicciones nosotros? Buscando a Dios en oración, en la lectura de la palabra, conociendo cuáles son las promesas de Dios para nuestras vidas, siendo guiados por el Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él nos dé dirección en medio de estos tiempos difíciles. Que el Espíritu Santo, hermanos, nos dé la dirección, nos dé la fortaleza para seguir adelante en estos tiempos difíciles de aflicción. Aflicciones. Las aflicciones generalmente sobrevienen simplemente por el hecho que vivimos en este mundo. Vienen las aflicciones a nuestras vidas. Las aflicciones vienen para cristianos y para no cristianos. Vienen para todo el mundo. Por el simple hecho de que vivimos en este mundo pecaminoso, las aflicciones vienen a nuestras vidas. Entonces, le podría yo preguntar, ¿vienen aflicciones a la vida del creyente? ¿El creyente, en la vida del creyente van a venir aflicciones? La respuesta es sí. Sí, porque ya fuimos advertidos. Fuimos advertidos por Jesucristo. Él nos advirtió que en el mundo tendremos aflicciones. Igual el apóstol Pablo en Romanos 8:35, él nos dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, desánimo. ¿Quién nos va a poder separar del amor de Cristo? Dice el verso 37, antes estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes todas estas cosas somos más que vencedores, no por nuestra propia fuerza, sino por medio de Jesucristo somos más que vencedores. Así que, hermanos, siéntase usted gozoso en medio de las aflicciones. ¿Por qué? Porque Jesucristo está de su lado. Y entonces vamos a ser más que vencedores por medio de Jesucristo. Por medio de aquel que nos amó, vamos a ser más que vencedores. Así que no se sienta triste por lo que está ocurriendo en estos momentos. No se sienta desanimado por la situación en la que estamos viviendo. Porque la palabra de Dios siempre nos da consuelo. La palabra de Dios siempre nos da fortaleza, nos da ánimo para seguir adelante, confiando en la fidelidad de Dios. La palabra de Dios nos da fuerza para seguir adelante, confiando en la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser fieles y esperar en la misericordia de Dios. Tenemos que ser fieles y esperar en la misericordia de Dios. Que el que nos va a ayudar en medio de esa tribulación, que Dios es quien nos va a ayudar, hermanos, en medio de esta tribulación, en medio de esta aflicción, en medio de esta enfermedad, en medio de lo que usted esté pasando en estos momentos. Cualquier aflicción, cualquier problema, Dios nos va a ayudar, porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su promesa. Así que
Espero en Dios que esta palabra sea de fortaleza para nuestras vidas, sea de bendición, conocer que Dios es fiel. Que Dios es fiel con su pueblo y que Dios no nos va a fallar. Dios es fiel y Él no nos va a fallar. Dice de Deuteronomio, lo volvemos a leer otra vez, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Por otro lado, vemos San Juan 16:33, que vamos a tener aflicción, que van a venir aflicciones a nuestras vidas. Es lo que nos advierte Jesucristo en San Juan 16:33. Pero Deuteronomios 7:9 vemos la fidelidad de Dios. Por un lado vemos que Jesucristo nos advierte que van a venir aflicciones a nuestras vidas. Y por otro lado, la palabra de Dios nos da consuelo, porque creemos en un Dios que es fiel y que vamos a salir adelante en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier enfermedad. Vamos a salir adelante. No por nuestras fuerzas, no, sino por medio de la palabra de Dios y por medio de Jesucristo vamos a salir adelante, hermanos. Vemos aquí Deuteronomio, empieza con un verbo. Deuteronomios 7:9 dice: conoce pues. Empieza diciendo un verbo, conoce, conocer, el verbo conocer. Dios quiere que cada día le conozcamos y entendamos quién es Dios. Dios quiere que usted y yo cada día le conozcamos y que busquemos más su rostro. Porque muchas veces podemos llevar mucho tiempo en la iglesia y no conocer verdaderamente a Dios. Muchas veces podemos llevar años en la iglesia y tener una idea equivocada de quién es Dios. Pero cuando nos metemos en la búsqueda de Dios, nos disponemos a leer la palabra, porque por medio de la lectura de la palabra, leyendo la palabra de Dios, nosotros vamos a conocer quién es Dios. Y vamos a conocer sus promesas y vamos a conocer su fidelidad. Pero si no leemos nuestra Biblia, no vamos a conocer a Dios, porque Él se revela a los hombres, dice, por medio de la palabra de Dios. Entonces, hay que leer la palabra, hay que buscar la palabra, hay que conocer a Dios por medio de la lectura de la palabra y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Podemos conocer realmente a Dios y transformar nuestras vidas por medio de la palabra. Porque cuando conocemos a Dios, nuestra vida cambia. Nuestra vida es transformada. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Vienen los problemas a nuestras vidas, vienen las aflicciones a nuestras vidas, pero creemos que Él nos da la fortaleza. Entonces, somos fortalecidos por medio de la palabra de Dios. ¿Van a venir los problemas? Sí, pero los problemas los vamos a ver desde otro ángulo, desde otra forma vamos a ver nuestros problemas, porque los problemas ahí van a estar. Pero tenemos un Dios más grande que cualquier problema. Entonces, nos conviene conocer a Dios. Nos conviene que conozcamos cada día la palabra de Dios. Por eso dice aquí en Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Lo dice enfáticamente, conoce. Entonces, tenemos que conocer a Dios, hermanos. Tenemos que conocer a Dios para poder estar firmes ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que saber que van a venir tribulaciones a nuestras vidas y Dios nos va a dar la confianza. Dios nos va a dar la confianza en medio de esos tiempos difíciles. Eso es lo más importante, hermanos, que nosotros conozcamos a Dios por medio de la lectura de la palabra.
¿Qué sería lo contrario de conocer? Desconocer. Desconocer. Y desconocer la palabra de Dios nos podría llevar a cometer muchos errores en nuestras vidas por la falta de conocimiento de Dios. Por eso aquí enfatiza y dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Y sigue diciendo, Dios fiel. La fidelidad de Dios, hermanos, es un atributo en Él. Él es fiel por naturaleza y Él jamás sería infiel a nada y a nadie. Y esta fidelidad, hermanos, nos da confianza a los que hemos creído en Él, que Él nunca nos va a abandonar. Pareciera que cuando estamos en los tiempos difíciles, en los momentos difíciles, pareciera que Él no está con nosotros, pero a Él ahí está con nosotros para fortalecernos, para levantarnos en situaciones difíciles. Hay que confiar en la palabra de Dios. Dios siempre va a permanecer fiel. Dios siempre va a permanecer fiel, aunque nosotros seamos infieles a Él. Él siempre va a permanecer fiel, hermanos. Aunque su pueblo le sea infiel, Él nunca va a cambiar. Dios nunca va a cambiar. Aunque nosotros sí cambiemos, Él nunca va a cambiar. Nosotros, como seres humanos, a veces cambiamos, estamos contentos, gozosos cuando nos convertimos, estamos contentos y decimos, nunca te dejaré, no me separaré de ti. ¿Y qué pasa con el transcurso de los tiempos? Por la falta de la comunión con Dios, por la falta de la lectura de la palabra, por la falta de oración, por la falta de tener comunión con Dios, viene el desánimo y nos alejamos de Él. Dios nunca va a cambiar, pero nosotros sí cambiamos. Por la falta del conocimiento de Dios, nosotros cambiamos. Dejamos de tener comunión con Dios, dejamos de tener oración con Dios, dejamos de leer la palabra y nosotros sí cambiamos. ¿Conoce usted a alguien así que haya cambiado, que haya dejado a Dios? No lo voltee a ver y no diga amén. No lo voltee a ver, no diga amén. Si lo conoce, ore por él. Ore por él. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios nunca va a cambiar. Aunque nosotros sí cambiemos, Dios nunca va a cambiar. Por eso dice, conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios y Dios fiel. Entonces, por eso Dios nunca va a cambiar, hermanos. La fidelidad de Dios, hermanos, nos da confianza. Nos da confianza porque Él siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas y su fidelidad es eterna. Entonces, vamos a ver algunos puntos acerca de la fidelidad de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros, de usted ahí en casita, de los que estamos aquí. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios, hermanos, tiene cuidado de nosotros. Cuando venga la ansiedad, la preocupación por todo lo que está pasando en nuestro entorno, confiemos en la palabra de Dios. Confiemos en que Él tiene cuidado, dice, de nosotros. Así que tenemos un Dios fiel, hermano, que siempre tiene cuidado de nosotros. Y vamos a ver cómo se describe la fidelidad
en la palabra de Dios. Si tuviera pluma y cuaderno para que vaya anotando estas citas bíblicas, hermanos, para que tengamos nosotros, a lo mejor cuando vengan los problemas a nuestras vidas y recordemos que el hermano José Montúfar nos predicó y nos compartió diciéndonos que Él es fiel. Y era la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le va a dar fortaleza. Cuando vengan tribulaciones a sus vidas, la palabra de Dios le va a dar fortaleza. Entonces vimos que Dios tiene cuidado de nosotros, porque Él es fiel a su palabra. Y leímos 1 de Pedro 5:7 y Mateo 6:26. Y vemos cómo se describe la fidelidad de Dios en la Biblia. Y vemos en el Salmo 36:5. Salmo 36:5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hermanos, Dios no cambia. Él es inmutable. Él es capaz de cumplir todo lo que Él ha prometido. Dios es capaz de cumplir todo lo que Él ha prometido. Si dice la palabra de Dios que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, hay que confiar en la palabra de Dios. Hay que confiar en la palabra de Dios. Que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Creo que en estos momentos que estuvimos ahí 3 meses encerrados en nuestros hogares, pudimos depender de esta palabra, que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. A veces es fácil decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará, cuando tenemos todo. A veces es fácil decir esa palabra, pero la llevamos a la práctica ahorita que estuvimos dependiendo de Él. Todo este tiempo sin trabajar en nuestros hogares, pudimos decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hoy sí pusimos en práctica esta palabra. Entonces, hermanos, Dios es fiel a su palabra. Y en la Biblia encontramos varias pruebas de su fidelidad de Dios con su pueblo. Punto número 1, vamos a ver los pactos. Dios es fiel, hermanos, con su pueblo. Vamos a ver los pactos que Dios hizo con su pueblo. Cuando la Biblia habla de pactos entre Dios y su pueblo, se refiere a las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, compromisos que Dios se ha obligado a cumplir a sí mismo sin falla. Es lo que nos dice Paul David Washer. Y vemos, hermanos, que aquí, viendo de los pactos, vemos, aunque vamos a ver el pacto davídico que viene en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 1 al 3. Aunque el pueblo escogido de Dios demostró infidelidad a Dios, Él permaneció fiel. Murmuraron contra Dios, adoraron otros dioses, desobedecieron la palabra, pero Él permaneció fiel. Vamos a ver el pacto davídico, porque Dios es fiel a sus pactos. Segundo libro de Samuel 7:1. Segundo libro de Samuel 7:1. Miren, mano santa. Dice la palabra de Dios, segundo libro de Samuel 7:1. Y aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová había dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y sigue diciendo del capítulo 7, del 12 al 16, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá
de tus entrañas y afirmaré su reino. Edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Vemos aquí el pacto davídico y vemos en Reyes, cómo este pacto, hermanos, este pacto que Dios hizo con David se cumplió. Este pacto que Dios hizo con David, hermanos, se cumplió al pie de la letra. Dice el segundo de Reyes, primero de Reyes, capítulo 8, verso 19. Dice la palabra de Dios: pero tú no edificarás casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. El verso 23 al 26 dice: dijo Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Vemos en el verso 19 de Primero de Reyes 8:19, vemos que Dios es fiel a su promesa. Porque nosotros sabemos que Salomón fue el que edificó casa a Jehová. Vemos que Dios cumplió su promesa. Dios fue fiel a su promesa, porque nosotros cuando leemos la palabra podemos darnos cuenta de esta verdad. Entonces, hermanos, en el verso 23 vemos que primero Salomón reconoce la grandeza y la singularidad de Dios y la fidelidad a su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es fiel para cumplir su palabra. Dios es fiel para cumplir sus pactos. Y en el verso 26 de Primero de Reyes capítulo 8 vemos que Dios demostró su fidelidad. Dios demostró su fidelidad porque se hizo tal como lo dijo a su siervo David. Otra promesa a sus pactos vemos con Abraham. El pacto de Dios con Abraham, el pacto abrahámico. Eso lo vemos en Génesis, si están notando el pacto abrahámico. Génesis capítulo 12, Génesis 12, verso 1 al 3. Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vemos en el capítulo 13 el pacto confirmado, capítulo 13, del 14 al 17, dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente,
porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y vemos, hermanos, que Dios cumplió esta promesa que le hizo a Abraham. Porque aunque pasaron varias circunstancias, dice que a los 100 años ahora sí que le llegó su hijo Isaac a los 100 años, y vemos que después de Isaac fue Jacob. Después de Jacob vemos cómo se dividen las 12 tribus, y después de las 12 tribus vemos cómo el pueblo de Israel se multiplicó. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa, hermanos, porque Dios es fiel. En ese Dios usted y yo creemos. En ese Dios fiel que cumple sus promesas, que cumple lo que dice en la palabra de Dios, en ese Dios creemos. Así que si Él ha prometido que Él está con nosotros, Él está con nosotros. Si Él ha prometido que no nos dejará y no nos desamparará, Él lo va a hacer. Si Él ha prometido que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, Él va a proveer en medio de cualquier circunstancia. Vemos otra forma de la fidelidad de Dios. Dice que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Entonces, Dios va a cumplir, hermanos, cada una de sus palabras, cada uno de sus decretos, Dios los va a cumplir. Dice Josué capítulo 23, verso 14 al 16. Josué 23, 14 y 16. Vamos a ver cómo Dios es fiel a su palabra. Josué 23. Ahí en su casita igual puede buscarlo para que vea que es verdad lo que estamos compartiendo. Josué 23, 14 dice: He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la faz, de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Entonces, hermanos, vemos en Josué que Dios es fiel para cumplir todo lo bueno que ha dicho sobre su pueblo, pero también es fiel para cumplir si su pueblo desobedece. Si su pueblo desobedecía, también Dios es fiel para cumplir todo lo que iba a traer para su pueblo. Y vemos en Isaías 48, dice: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cada palabra, cada profecía escrita en la Biblia
será cumplida, porque Dios es fiel a sus promesas y a su palabra. Otra parte que vemos de la fidelidad de Dios es acerca de la venida de Jesucristo. Vemos que desde los primeros capítulos de la Biblia encontramos promesas de su venida, su salvación que traería a su pueblo. Después de miles de años, vemos que todas estas promesas que se dijeron por medio de los profetas fue cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que cada una de las profecías que Dios habló por medio de los profetas fueron cumplidas por medio de la persona de Jesucristo. Entonces, desde los primeros capítulos de la Biblia, entonces los profetas profetizaban a un Mesías salvador, perdonador de pecados. Y lo vemos que se cumplió en Jesucristo. Pero también, hermanos, hay otra promesa para nuestras vidas. La Biblia enseña que Jesucristo regresará por su pueblo. Esa es una promesa, hermanos, que nosotros debemos estar pendientes, alertas, buscando, hermanos, sirviendo a Dios, porque esa promesa se va a cumplir. Dice que Él regresará por su pueblo. Y vemos en San Juan 14, del verso 1 al 3, San Juan 14, del verso 1 al 3, vean lo que dice la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa, hermanos, que Dios hizo para su pueblo. Y vemos en Hechos capítulo 1, del verso 9 al 11, vemos lo que dice la palabra de Dios. Dice, habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces, hermano, hay una promesa que Jesucristo viene por su pueblo. Hay una promesa, hermanos, que Cristo volverá por su pueblo. Y vemos en la palabra de Dios que Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel a cada una de las palabras que ha dicho, se han cumplido. Esta está por cumplirse. ¿Cómo está usted, hermano, esperando esa venida del Señor? ¿Cómo está usted esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Porque si Él prometió que fue a preparar moradas para nosotros, esa palabra se va a cumplir. Y tenemos que estar nosotros, hermanos, sirviendo, buscando cada día de Dios, buscando cada día de su presencia, buscándole en oración, para que cuando Él venga, hermanos, nosotros podamos estar con Él. Es una promesa que Dios tiene para nosotros. Así que esta promesa se va a cumplir en nuestras vidas. Pero para que esa promesa se cumpla en nuestras vidas, nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios. Cada día, hermanos, nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios.
Conozcamos la palabra de Dios, conozcamos cada uno de sus atributos, conozcamos cada una de sus promesas, conozcamos que la palabra de Dios es fiel, conozcamos que esa palabra se va a cumplir. Y para eso tenemos que esforzarnos, hermanos, para que algún día nosotros estemos en su presencia. Hay otra promesa de Dios para su pueblo, y como decía Deuteronomio 7:9, Dios es fiel para cumplir su promesa. Dios es fiel. Hay una promesa de protección para su pueblo. En Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. El Señor, hermanos, promete guardar a los que sepan guardar su palabra. Dios promete guardar a los que sepan guardar su palabra. Entonces, es importante que nosotros guardemos la palabra de Dios, para que el Señor nos guarde de los juicios de Dios, de la tribulación y de la gran tribulación que sobrevendrá sobre el mundo entero. Dios es fiel, hermanos. Y la fidelidad de Dios la podemos ver en toda la palabra. En toda la escritura podemos ver la fidelidad de Dios. Así que, ¿cómo entonces debemos nosotros vivir a la luz de esta absoluta fidelidad de Dios? ¿Cómo nosotros podemos vivir, hermanos? Siendo fieles a la palabra de Dios y confiando en su palabra con todo nuestro corazón. Debemos, hermanos, confiar en Él. Con todo nuestro corazón debemos confiar en Él. Dice Isaías 26:4: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dios va a hacer todo lo que ha prometido, hermanos. Dios va a hacer todo lo que ha prometido con su pueblo. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel, y hay una promesa que dice que Dios es fiel y verdadero y busca hombres fieles. Hay otra promesa que dice que Dios preserva a los fieles. Dios preserva a los fieles. Salmos 31:23 dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esta palabra es de bendición para nuestras vidas, hermanos, porque dice: a los fieles guarda Jehová. Usted, hermano, va a ser recompensado por la fidelidad que le tenga a Dios. Usted va a ser recompensado por todo lo que usted haga bueno por la obra del Señor. Y es lo que dice Mateo 25:21: Dios recompensará al siervo fiel. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Algún día, hermano, nosotros nos vamos a presentar ante la presencia de Dios. ¿Cómo usted quiere presentarse ante la presencia de Dios? ¿Aprobado? Que Dios le diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, que en la fidelidad de Dios descanse nuestra confianza, nuestra esperanza, que Dios es fiel a su palabra y a sus pactos, y que Él está con nosotros en medio de estos momentos difíciles para ayudarnos y fortalecernos para seguir adelante. Así que usted no está solo, Dios está con usted, porque Dios ha prometido que va a estar con usted. Dios ha prometido que Él va a proveer para cada una de nuestras necesidades.
Él es nuestro proveedor. Hay que creer en la palabra de Dios. Hay que creer porque Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel a su palabra. Así que esta palabra, hermanos, espero que haya sido de bendición para nuestras vidas. El creer que en el mundo tendremos aflicción, tendremos problemas, pero por otro lado vemos que Dios es fiel con su pueblo. Por un lado vemos las aflicciones que afectan al mundo, a cristianos y a no cristianos, y por otro lado vemos que Dios es fiel. Así que esta palabra que sea de bendición y que nuestra confianza descanse en la fidelidad de Dios. Que nuestra confianza descanse en la fidelidad de Dios. Así que ahí donde está sentado, incline su rostro. Si quiere en reverencia a la palabra de Dios, hincarse, puede hacerlo. Y vamos a orar a Dios. Vamos a orar, a decirle gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque has sido fiel. Gracias porque nos advertiste que íbamos a tener tribulaciones, pero tú has sido fiel porque has estado con nosotros. Vamos a orar entonces, hermanos, incline su rostro. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Glorificamos, Padre, tu santo nombre. Muchas gracias por permitirnos en esta hora poder compartir tu palabra y poder creer, Padre, en tu fidelidad. Poder creer, Padre, que tú estás con nosotros en medio de estos tiempos difíciles, proveyendo para cada una de nuestras necesidades. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poderío, reconocemos, Padre, que tú estás con nosotros, dando las fuerzas que necesitamos, Padre. Creemos, Padre, que tú eres fiel a tu palabra y que tú no nos vas a abandonar, Padre. Creemos en esa fidelidad a tu palabra, porque es una promesa que tienes a tu pueblo y que tú vas a cumplir cada una de tus palabras que has prometido a tus hijos. Muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros, proveyendo para cada una de nuestras necesidades. Muchas gracias, Padre, porque creemos que tú eres un Dios omnisciente y que sabe, Padre, lo que tu pueblo necesita. Tú eres un Dios omnisciente que sabe, que conoce cada una de nuestras necesidades. Y creemos, Padre, que tú vas a suplir conforme a tu voluntad. Tú vas a suplir, Padre, lo que le haga falta a tu pueblo. Mira, tu pueblo, Padre, está necesitando de tu presencia. Mira, tu pueblo, Padre, está necesitando de esa ayuda. Mira, tu pueblo, Padre, está dependiendo de ti en estos momentos difíciles. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Oramos en esta hora, Padre, por Fuente de Vida. Oramos por tu iglesia, ahí donde está. Que tú bendigas a tu pueblo, que no falte el alimento, que no falte nada, Padre, que seas tú proveyendo para cada una de sus necesidades. Muchas gracias, Padre, porque creemos que tú eres nuestro proveedor, creemos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, creemos que tú eres nuestro ayudador, creemos que tú eres nuestro sanador y que tú estás con nosotros, Padre, ayudándonos y dándonos la fortaleza que necesitamos en estos momentos. Bendice, Padre, la vida de nuestros pastores. Guarda la vida de tus siervos que tú has puesto al frente de esta obra. Suple, Padre, cada una de sus necesidades. Dale fuerzas físicas, fuerzas espirituales a nuestro pastor, Padre, para que pueda seguir adelante trabajando como lo ha hecho en tu obra, Padre bueno. Provéeles, Padre, para cada una de sus necesidades. Guarda su familia, Padre, de cualquier enfermedad. Guarda a tu pueblo, guarda a tus siervos, Padre bueno, guarda a tu iglesia. Creemos, Padre, que tú estás con nosotros, dándonos la fortaleza que necesitamos. Espíritu Santo, que seas tú con nosotros, dándonos la fuerza que necesitamos. Espíritu Santo, que tú seas con nosotros, guiando nuestras vidas para seguir adelante.
dándonos la fuerza que necesitamos, Padre, para seguir adelante en estos tiempos difíciles. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos, Padre, que tú prometiste que ibas a estar con nosotros y creemos en esa palabra, que tú estás con nosotros, Padre bueno, para darnos la fortaleza para seguir adelante. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.